vamos a meter en un tema nacional, vamos a charlar sobre la realidad política, social, ¿por qué no también económica, que estamos atravesando todos, porque esto nos atraviesa a todos, con un sociólogo y analista político, Pablo Roma, que muy gentilmente nos está atendiendo en esta mañana. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, acá estamos. Partecito, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo está desayunando? ¿O todavía nada? ¿Café? No, yo ya desayuné porque mi nene va a la escuela y nos levantamos a las 6, entonces ya hicimos el desayuno. Está muy bien. Bueno, después de un tiempo de negociaciones, ¿no? Finalmente ayer la ley base estuvo dictamen y la van a debatir el próximo lunes en el recinto, con temas, por ejemplo, que se excluyeron. Uno de los temas que se pedían en la exclusión de esta ley, de la privatización del Banco Nación, entre otras cosas. Finalmente se lo sacó, entre otros puntos, ¿no? ¿Cómo ve el tratamiento que se hizo y las perspectivas para que se desarrolle la votación el lunes? Me parece que a diferencia de la discusión de principio de año, bueno, me parece que los gobernadores tienen mayor disposición a aprobarla, porque porque en el capítulo fiscal me parece que hay cosas que a los gobernadores les interesa. Bueno, lo del impuesto a las ganancias coparticipable creo que es un punto. Y después, bueno, me parece que la otra cuestión es lo de la reforma laboral. Claro, habrá que ver cómo bueno, los sectores que representan a los trabajadores se posicionan, porque también la cuestión social tiene un peso y creo que bueno, habrá que ver, ¿no? Eso me parece que es la transformación más profunda que plantea esta ley de base. Claro, y uno de los puntos más resistidos por parte de la oposición, bueno, y como decía usted, de las centrales, los gremios, ¿no? Las centrales obreras, ¿no? El tema de la reforma laboral. Sí, totalmente. Sí. Vamos a ver cómo evoluciona a partir del lunes, ¿no? Sí, hay que ver. Bueno, a mí me da la sensación de que esta vez hay un grado de acuerdo un poco mayor, sobre todo con los gobernadores. Pero bueno, coincido con vos, hay que ver cómo se da, porque tampoco es una situación tan lineal, ¿no? Exactamente. Ya pasó anteriormente, cuando se creía que iban a votar. Exactamente. Claro, después finalmente no se votó. Proponen cambios, ¿no? Pichetto, por ejemplo, fue uno de los que propuso cambios para, por ejemplo, eliminar un artículo que sancionaba los bloqueos sindicales. Hay algunos cambios que proponen, pero como decía usted, hay bastante consenso, ¿no? A diferencia de otro momento. Sí, a diferencia del principio de año, me parece. Claro. Sí, cuando apareció, ¿no? Claro, habrá que ver qué pasa con... Bueno, lo de la privatización, habrá que ver qué pasa con la privatización de YPF. No lo seguí tan de cerca eso. Bueno, cómo está planteada en esta ley. Pero bueno, me parece que la discusión y de la cual Milei tomó nota, digamos, ¿no? Sí, es que la discusión con las provincias era un conflicto que iba hacia la disolución, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que bueno, que acordó que haya ese alivio fiscal. Los gobernadores lo aceptan porque también están en una situación muy comprometida. Y en ese acuerdo, bueno, pasar determinadas transformaciones que pueden ser muy caras a la sociedad, digamos, ¿no? Si bien pareciera que hay consenso respecto a lo que significa la reforma laboral, fundamentalmente con eso, porque me parece que es la transformación más profunda que plantea el gobierno y la necesidad que tienen los sectores económicos dominantes, digamos, ¿no? Y eso, puesto en términos de modernización, discursivamente es una cosa, en términos concretos, en términos de relaciones laborales, y bueno, ahí las cosas pueden ser muy distintas. Lo cambio de tema, seguimos por supuesto en el análisis de toda esta realidad que estamos viviendo, pero nos vamos a ocupar un poquitito, por lo menos le voy a hacer una consulta del capítulo económico, ¿no?
¿Cómo ve la evolución de la economía? Desde el FMI, por ejemplo, fueron bastante positivos con el análisis que hicieron de la realidad, la evolución de diciembre a la fecha, ¿no? Con el descenso de la inflación, las metas también que se fueron cumpliendo. Aparentemente aparecería también dentro de este panorama la apertura de algunos créditos hipotecarios, más créditos en generales, o sea que hay aparentemente, y lo digo y se lo pregunto a usted, una evolución positiva del capítulo económico. Sí, sí, creo que, digamos, uno tendría que mirar la situación económica en dos planos o en dos niveles, digamos, ¿no? Un nivel de la macroeconomía donde el gobierno le va bien, donde el gobierno centra toda su energía, fundamentalmente, ¿no? El superávit fiscal, el déficit cero, cumplir con todas las metas, el ajuste que está haciendo el gobierno es un ajuste mucho más duro que lo que propone el Fondo Monetario Internacional y bueno, y el gobierno eso lo planteó, digo, Milei en la campaña lo planteó, voy a hacer un ajuste más duro que el que propone el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido entiendo que el Fondo Monetario acepta eso, aunque también me parece que le preocupan algunas otras cuestiones y creo que también esto, ¿no? Ciertas reformas de la ley de bases que impliquen darle entidad legislativa constitucional a ciertas transformaciones económicas. Y después el otro plano me parece, bueno, y en ese sentido el gobierno está bajando la inflación, hay una tendencia decreciente y puede llegar a un dígito. Ahora el otro plano es el de la caída de la actividad económica, claro, que está relacionado la transferencia de ingresos de los trabajadores, de los sectores medios, los jubilados hacia los sectores más concentrados del poder económico. Digo, cuando Milei restituye el impuesto a las ganancias, que es un impuesto a los ingresos medios, fundamentalmente, y después va a una conferencia con empresarios y dice que el que fuga es un héroe, y te marca un poco la idea de hacia dónde va la orientación política en términos económicos del gobierno. Quienes están pagando el ajuste y quienes están sosteniendo los éxitos económicos de la macro son los sectores medios, son los jubilados y son los trabajadores. Entonces, ahora está bien, uno puede decir, formo parte de un éxito, pero ¿a qué costo, digamos, no? ¿A qué costo? Y yo creo que esa es una de las cuestiones. Lo del martes con la marcha en términos de la defensa de la educación pública, yo creo que fue también un límite en términos de esta mirada que tiene el gobierno de que las clases medias tienen que seguir pagando el ajuste, digamos, ¿no? Que la idea de esa idea tan importante para la sociedad argentina del ascenso social con este gobierno está en discusión y casi que el gobierno no le interesa que haya ascenso social, todo lo contrario, digamos, ¿no? Porque el peso que le está cargando a la clase media, a los trabajadores y a los jubilados es enorme. Y con la educación, bueno, lo que implica es romper con una expectativa, ¿no? Que la educación pública, esa conquista de la sociedad, no sea una expectativa de crecimiento y de ascenso social. Entonces, bueno, me parece que la sociedad ha entendido que quizás había que poner un límite, un freno. Bueno, pero bueno, esa es la realidad un poco de la economía en esos dos niveles. Pablo, sobre ese punto quería hablar, el del martes, ¿no? Esta movilización masiva, sin lugar a dudas, a nivel país, no solamente en Buenos Aires. Acá en Mar del Plata tuvimos 12 cuadras de movilización, fue muy, muy importante. Y esto también se reflejó en distintas ciudades del país, ¿no? La pregunta es, ¿el gobierno entendió el mensaje? Porque casi automáticamente Milei posteó una foto, un dibujo donde había un león con una taza y decía, estaba tomando como una infusión y decía lágrimas de zurdos, ¿no? O sea, como que no entendió del todo el mensaje. Yo pregunto también, más allá de esto, ¿esto influye? Venía con una imagen positiva muy buena a esta altura,
6 meses prácticamente de gobierno, 5 meses y pico, con un 50% generalmente, es lo que dicen los encuestadores de imagen positiva. Ahora, después de la movilización del martes, ¿habrá una caída en la imagen positiva del presidente? Bueno, eso habrá que verlo. A veces los tiempos no son tan rápidos, pero bueno, hay que mirarlo, hay que seguirlo. Que cuando uno mira las encuestas, al menos los números que nosotros manejamos, vemos una situación que tiene un nivel de contradicción, bueno, como lo tiene la vida misma, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? Que un 45% de los entrevistados tiene una buena imagen de Milei, un porcentaje similar considera que el ajuste es necesario y que está de acuerdo con esas medidas. Ahora la discusión es sobre quién paga el ajuste, claro, ¿no? Cuando uno pregunta quiénes son los beneficiarios, los entrevistados dicen los empresarios, y cuando preguntan quiénes son los más afectados por el ajuste, jubilados, trabajadores y la clase media, digamos, ¿no? Entonces, y eso está bien claro, está bien marcado. Y yo creo que la cadena nacional de Milei el lunes lo que buscó es discutir el sentido del ajuste, ¿no? Esta idea que aparece en las encuestas, que aparece en los focus groups, que la clase media es la que está sosteniendo el peso del ajuste, y Milei salió a decir, bueno, este superávit fiscal es producto del recorte, de la motosierra y no de la licuadora. Eso no, en la realidad no está. Y bueno, y el problema es que Milei plantea que el Estado presente no va a estar, cuando muchos de sus votantes no opinan eso. Lo que opinan es que el Estado era un Estado que, bueno, era un obstáculo porque estaba lleno de ñoquis, porque estaba lleno de curros, pero no opinan que tiene que desaparecer la salud pública, la educación pública. De hecho, la marcha del martes fue una manifestación en ese sentido, porque fue una manifestación, al menos en Ciudad de Buenos Aires, donde yo lo vi, bueno, ahí in situ, fundamentalmente de sectores medios. Y en ese sentido, mucho votante de Milei. Entonces, esta realidad en su base electoral también empieza a hacer ruido, y creo que Milei necesitaba salir a discutir ese sentido del ajuste. Pero bueno, la realidad choca, porque el gobierno dice la inflación es meramente monetario. Bueno, con las prepagas eso no sucedió. El mercado organiza espontáneamente los precios. Eso no sucedió porque el ministro de Economía tuvo que salir a decirle a las prepagas que bajen los precios. Hay denuncias. Poner un límite. Hay denuncias. Bueno, entonces el Estado interviene. No es que el Estado no interviene. El problema es hacia dónde interviene el Estado. Y este gobierno hace intervenir el Estado, bueno, mayoritariamente a favor, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Para que los sectores medios, los trabajadores, los jubilados paguen el costo de este ajuste y de este éxito económico que presenta el gobierno. Bueno, Pablo, vamos a ver cómo evoluciona todo, sobre todo el tratamiento. Ahora se viene después otro punto, ¿no? El acuerdo el pacto del 25 de mayo, el acuerdo del 25 de mayo, que aparentemente lo empezarían a cerrar luego de que se trate el tema de la ley bases, ¿no? Cuando salga la ley base, ahí se ocuparán un poquito más de este pacto. Sí, así lo había planteado el presidente Milei, y bueno, y supongo que ese será el esquema, el cronograma. Bueno, el lunes va a ser un día importante, Sí, ¿no? sí, el lunes es un día importante para ver cómo evoluciona el tema de la ley bases, ¿no? En el tratamiento en el recinto. Le agradezco mucho estos minutos y estaremos atentos. Seguramente la semana que viene, en los próximos días, lo consultaremos nuevamente para seguir analizando la realidad con otro punto distinto, ¿no? Ya el tratamiento de la ley bases. Gracias por estos minutos. Bárbaro, muchas gracias, a disposición. Que tenga buen día, Pablo. Hasta luego. Pablo Roma, sociólogo, analista político, analizando la actualidad del hoy por hoy de esta Argentina. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica. Con María Dilia Sebastiani.